Claudia, buenas tardes. Hola Julio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo está el auditorio? Bien, fíjate que afortunadamente además nos están mandando apoyos económicos. José Abraham García Cobos nos envía otro compañero o compañera que se firma como Los Conjurados de Borges. Ha de ser como estamos trabajando en estos días, se han de estar compadeciendo y dicen, mándales un apoyo económico cuando menos por estar en estos días. Claudia, ¿qué tenemos? ¿Cómo vamos? ¿Qué nos dices de los asuntos económicos? Estamos en tus manos y a tu criterio. ¿Qué nos comentas? Muchas gracias Julio. Pues mira, antes de entrar aquí al espacio, que te agradezco mucho de verdad tu generosidad por dejarnos platicar con tu audiencia. Bueno, pues estuvimos buscando algunos líderes del sector privado para que nos comentaran lo que se dijo hace apenas pues una hora. Desde el chat del presidente López Obrador se confirma que ya hay humo blanco respecto al tema de la subcontratación, que se reunieron. De un lado vimos en la mesa de plática, de conversación, a legisladores como Gómez Urrutia, Napoleón Gómez Urrutia, el líder del sector minero o ex líder. Del otro lado vimos al presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Dice el presidente que ya se llegó a un acuerdo, que ya se va la propuesta al Poder Legislativo. 45 minutos después, Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, dijo que finalmente se llega a una propuesta con la que se va a cubrir la deuda histórica de millones de mexicanos que han trabajado por subcontratación. El presidente López Obrador, Julio, dice y adelanta que tiene que ver con reparto de utilidades, que es un asunto que preocupaba mucho a las multinacionales, sobre todo en el marco del TEMEC. Sector automotriz era un tema que estaba pues muy preocupante para ellos. Y en la línea de tiempo, a mí me gusta mucho analizar en la línea de tiempo de los acontecimientos que sucedió. Bueno, hace apenas unos días la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, tuvo una reunión con el gobierno de Estados Unidos, con los representantes del área de comercio. Fue una reunión virtual, pero bueno, ahora tenemos unos días después esta plática, esta resolución. Me parece que no es coincidencia. En Estados Unidos hoy se está dando a conocer que el crecimiento económico que se espera es el mayor que se espera en varias décadas. Si bien, Julio, se está hablando de un impuesto para las fortunas, un impuesto a la renta, que era lo que no quería Trump, ustedes se acuerdan. Biden ya dice que puede haber la posibilidad de que se dé un impuesto, porque el FMI también lo está sugiriendo. Bueno, lo que tenemos y cómo lo vinculo con el tema de la subcontratación es que la economía de Estados Unidos va a tambor batiente y necesita que su socio comercial México, al menos en lo que respecta a la mano de obra, al tema laboral, que es uno de los temas que más se negoció ya en el gobierno de la Cuarta Transformación, pues dé claridad un poco, Julio. Y hoy tampoco es un dato que debemos dejar pasar. Se da a conocer un nuevo máximo histórico en remesas. Tenemos remesas históricas. En el bimestre de enero-febrero tenemos más de 6,000 millones, más de 4,000 en febrero, y esto tiene que ver con precisamente la recuperación de la economía en Estados Unidos, que ellos van muy avanzados con la vacunación y que en México se necesita, pues ya que se defina al menos el tema del outsourcing, Julio. Decíamos la vez pasada que en materia de energía no se está violando el Estado de Derecho, pero sí se está estirando mucho la liga. Me parece que hoy es una buena señal y se va a interpretar muy bien si es de verdad que esta propuesta le gusta al sector privado, Julio. No conocemos, Claudia, todavía los términos exactos de qué porcentajes o cuáles son los términos de esta precisión en materia de subcontratación y reparto de utilidades. No, todavía no se conocen, Julio, pero hay que recordar que precisamente uno de los temas que más preocupaba al sector privado era reparto de utilidades, porque ellos no repartían utilidades a las empresas que hacían subcontratación, que solamente
Ahora lo que se permite es que tú contrates a especialistas, pero que no hagan la misma actividad que la empresa. Tampoco, Julio, que se criminalice el outsourcing, eso también era un tema que preocupaba mucho. Yo creo que en los próximos minutos, en las próximas horas, se va a estar dando a conocer en dónde quedó este justo medio que preocupaba muchísimo al sector privado, Julio. Pero mira, el simple hecho de que lo anuncie el presidente y después de que los del sector privado, yo hice varias llamadas antes para ver si nos adelantaban, pero no hubo respuesta, parece que todavía están platicando, que el sector privado diga sí es lo que nos gusta y que no vayan a salir a decir no nos gustó y al final el presidente hizo lo que él quería. Eso sería una mala señal, Julio. Bien, pues ya veremos cuáles los términos de todo este proceso, pues de las propuestas originales que sonaban muy, muy fuertes a favor de los trabajadores. No se permitirá y se extinguirá toda forma de subcontratación, pues un término medio que veremos cuáles son los resultados de estas negociaciones, Claudia. Sobre todo, Julio, ¿te acuerdas que al presidente le preocupaba mucho el asunto de los subregistros en el Instituto Mexicano del Seguro Social? Es decir, que las empresas tuvieran la posibilidad de, como tienes trabajadores vía outsourcing, pues los puedes registrar 3 meses y después no los registras, y eso también está perjudicando pues al Instituto Mexicano del Seguro Social, que ahora lo que necesita pues es que las cuotas sigan fluyendo. Hace unos días, también el 1 de abril, la Canacintra envió al gobierno de la República una serie de peticiones en donde pedía desde reducir las cuotas, no pagar los impuestos referentes a contribuciones. Y realmente es que el sector privado sigue observando de alguna manera que no tiene todo el apoyo del presidente López Obrador, que no quiere rescates, como decíamos, y también el asunto de que la reforma fiscal, la tan llevada y traída reforma fiscal, pues tiene varias interpretaciones. En la Secretaría de Hacienda dicen que se va a platicar después de las elecciones intermedias porque los gobernadores quieren más dinero, ¿no? Y luego Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, precisa ante legisladores y en su comparecencia que no va a haber reforma fiscal y que, como dijo el presidente, lo más que pueden aspirar los empresarios es una simplificación, pero de trámites. Y parece que ante la petición del sector privado, Julio, lo único que va a haber es unos días de prórroga para la declaración fiscal anual de personas morales. Entonces, bueno, lo que vemos es que el sector privado sigue en este estira y afloje en las elecciones intermedias, porque como decimos en el libro, Julio, el desafío de la 4T y el México que viene, en estas elecciones intermedias los empresarios locales, regionales, pues siguen, por lo que yo veo, por lo que yo he estado reporteando, pues siguen apostando a las fuerzas políticas como una manera de hacer negocios. Entonces se debilitan, están más ocupados en lo político que en la innovación y en la ciencia, y entonces, bueno, pues por eso vemos que siguen necesitando pues este tipo de apoyos. Claudia Villegas, mencionaste que en la administración Biden hay condiciones propicias para establecer un impuesto a las grandes fortunas. Y en ese, si lo escuché bien y es correcto, me pregunto si eso crea también condiciones en México para ese mismo tipo de impuesto que al menos ya lo ha mencionado Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena. Sí, se adelantó Ramírez Cuéllar a lo que hoy es una nota en varias publicaciones internacionales, Julio. Se está hablando de que sí es necesario que se aplique un impuesto, si bien no permanente, que sea temporal para apoyar, porque ¿qué sucedió durante la pandemia? La polarización y la concentración de la riqueza se fraguaron como nunca antes, porque las ganancias de capital, las inversiones en fondos, las inversiones en instrumentos, a pesar de que las tasas de interés están
niveles muy bajos, históricamente bajos diríamos. Bueno, renta variable a través de la apuesta en sectores que tuvieron que ver con la respuesta a la pandemia, pues tenemos un Amazon, ¿verdad, Julio? Y tenemos un Tesla que, como tú y tus comentaristas han analizado, bueno, pues Tesla está marcando pues la punta de lanza en materia de la transformación para los autos de carburación, a los eléctricos, ¿no? Entonces, me parece que aquí en México ese va a ser un tema de gran debate, porque tampoco lo que sucede es que el presidente López Obrador ha dicho no va a haber impuestos, pero tampoco habrá impuestos para las grandes fortunas. Eso sería un poco como sacar al presidente de esta narrativa y de esta promesa de campaña que ha hecho de que no va a haber impuestos, pero tampoco para los ricos, porque incluso hoy el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, están analizando la posibilidad de que por ahí pudiera haber recursos para seguir apuntalando la recuperación de la economía, Julio. Un buen punto que tocas. Claro. Claudia, pues seguiremos atentos a lo que venga en esta semana y como siempre te agradecemos mucho la claridad y la exposición con el contexto de todo lo que sucede en este mundo del dinero, de la economía, de las finanzas. Y pues muchas gracias, Claudia, y nos veremos pronto. Muchas gracias, Julio. Buen inicio de semana para todos. Un abrazo.